El salón olía a flores marchitas y a incienso barato. El aire era espeso, como si también él estuviera de luto. Había demasiada gente, demasiadas miradas que no sabían si llorar o fingir respeto. Yo estaba de pie, detrás de mi hijo, sin saber si debía tocarle el hombro o dejarle solo. Él llevaba el mismo traje que usó en la última Navidad con su padre. Tenía las manos cerradas en puños, como si dentro guardara algo que lo quemaba. No había música, solo el murmullo de los presentes y el sonido hueco del reloj que marcaba cada segundo, cada mentira, cada palabra no dicha. Y entonces, el sacerdote terminó de hablar. Dijo las frases de siempre, fue un buen hombre, un ejemplo de fortaleza, un esposo amado. Yo no pude respirar, no por dolor, sino porque sabía que esa no era toda la verdad. Cuando el sacerdote se retiró, ella, la viuda, la mujer que había reemplazado mi lugar, se acercó al micrófono. Su voz era dulce, estudiada, tan impecable como su vestido negro. Habló de amor, de fidelidad, de una familia unida. Dijo que mi hijo era como un hijo para ella. Lo dijo mirando al público, no a él, y vi como mi hijo apretaba la mandíbula. Entonces supe que algo iba a romperse. Fue después de su discurso que él se levantó, sin mirar a nadie, sin pedir permiso, caminó despacio hacia el frente. Y en ese silencio que se extendió como un temblor, su voz fue la única que se escuchó. Mi padre creyó que yo lo había abandonado. Eso no fue verdad. El murmullo del público se apagó de golpe. La madrastra bajó la mirada, apenas un segundo, pero fue suficiente. Yo conocía ese gesto. Era el gesto de quien teme que todo se derrumbe. Entonces, mi hijo respiró hondo y siguió. Alguien se encargó de que él nunca supiera lo contrario. Alguien leyó mis cartas antes de que llegaran. Alguien le dijo que yo no quería verlo. Las palabras flotaron en el aire, como si pesaran toneladas. Yo sentí que el suelo me faltaba bajo los pies, porque entendí que mi hijo hablaba de ella, de la mujer que ahora se cubría la boca con una mano temblorosa, fingiendo sorpresa. Si alguna vez callaste una verdad para no romper una familia, quédate conmigo, porque a veces el silencio no protege, mata despacio. Cuando mi hijo terminó de hablar, nadie se movió, ni una silla crujió, ni una garganta se aclaró. Era como si todos esperaran que alguien dijera que aquello no era cierto, que se trataba de un malentendido. Pero nadie lo hizo, ni siquiera ella. Yo quise correr hacia él, pero mis piernas no respondían, porque mientras lo miraba, recordé los años en que traté de convencerlo de que su padre sí lo quería. Los años en que me decía, mamá, él no me contesta, tal vez no quiere saber de mí. Y yo, sin pruebas pero con esperanza, respondía, dale tiempo, hijo. Tu padre siempre ha sido malo para expresar lo que siente. Qué ciega fui. Qué fácil es creer en la versión que no duele. Todo empezó después del divorcio. No fue un escándalo. No hubo gritos ni traiciones visibles. Solo una distancia que creció sin ruido. Él conoció a esa mujer en una reunión de trabajo, y en menos de un año ya vivían juntos. Yo intenté mantener el equilibrio, sobre todo por mi hijo. Le dije que no hablara mal de ella, que su padre tenía derecho a rehacer su vida. No imaginé que esa nueva vida se construiría borrando la nuestra. Mi hijo tenía 15 años la primera vez que le escribió una carta a su padre. Recuerdo perfectamente el papel doblado, el sobre con la dirección escrita con letra temblorosa. Papá, quiero verte. Extraño las cenas contigo. Esperó semanas por una respuesta que nunca llegó. Y cuando finalmente llamé al teléfono de su padre, fue ella quien contestó. Su voz sonó amable, empalagosa. Me dijo que él estaba de viaje, que la carta seguramente se perdió. Colgó con un tono que me hizo sentir que no debía volver a llamar. Un mes después, mi hijo recibió una respuesta, pero no del hombre que conocía. Era una carta breve, seca, casi cruel. Ya eres grande, vive tu vida, no insistas más. Esa fue la última vez que lo sexta llorar de verdad.
y aunque dudé de la autenticidad de esa carta, no supe cómo demostrarlo. Mi hijo guardó silencio. Yo también. Los años pasaron y aprendimos a convivir con la ausencia. Él se graduó, consiguió trabajo y poco a poco dejó de hablar del padre. Pero cada diciembre, cuando llegaban las fiestas, encontraba un pretexto para quedarse callado mirando las luces del árbol. Ahora lo entiendo, seguía esperando una llamada, un gesto, cualquier cosa que probara que su padre aún lo recordaba. Hasta ese día, hasta ese maldito funeral, donde todo el amor acumulado se convirtió en verdad expuesta. Yo lo miraba desde la banca, mientras seguía hablando. Su voz no temblaba, no buscaba venganza, solo quería limpiar la memoria de un hombre que murió creyendo una mentira. Mi padre no me rechazó, dijo, solo creyó en las palabras equivocadas. Y entonces la miró directamente a ella, la mujer que todos consideraban un ejemplo de serenidad, de nobleza. Usted se aseguró de que él nunca leyera mis cartas. Usted le dijo que yo lo odiaba, y cuando intenté verlo, me cerró la puerta en la cara. Su voz se quebró apenas al final, y en ese segundo sentí que el aire de la iglesia se congelaba. Ella no respondió, solo se sentó, rígida, apretando las manos contra las piernas, con esa sonrisa muerta que usan los culpables cuando aún creen que pueden controlar el relato. Pero lo peor no fue lo que él dijo en el funeral, sino lo que yo descubrí después, cuando busqué entre las cosas de mi exmarido. Esa noche no dormí, ni siquiera lo intenté. El eco de la voz de mi hijo seguía golpeando las paredes de mi cabeza. Usted le dijo que yo lo odiaba. Usted leyó mis cartas. Era una frase tan simple, y al mismo tiempo, una sentencia. Me levanté a las 3 de la madrugada, incapaz de quedarme quieta. El aire aún olía a flores del funeral y a perfume barato de los abrazos hipócritas. Sobre la mesa del comedor, el sobre blanco que me habían entregado en la funeraria seguía cerrado. Pertenece a la familia, me habían dicho. No quise abrirlo delante de todos. Pero esa noche, con el silencio de la casa como único testigo, rompí el sello. Dentro había papeles de hospital, documentos del seguro, y al fondo, una pequeña caja de madera. No era grande, pero pesaba. En la tapa, el nombre de mi exmarido grabado con letras doradas. Cuando la abrí, encontré algo que me cortó la respiración, decenas de sobres sin abrir, todos con la misma letra, la de mi hijo. No era posible. Los reconocí de inmediato. Cada trazo torpe, cada mayúscula apretada. Eran las cartas que él había enviado durante años. Todas, desde los 15 hasta los 18. Ninguna había sido abierta. Ninguna. Me temblaron las manos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada frente a esas cartas. Una parte de mí quería creer que fue un error, un olvido. Pero los sobres tenían una marca, una anotación pequeña en la esquina inferior, dejar con Laura. Laura, el nombre de ella, la madrastra. Fue entonces cuando entendí todo. Ella nunca las entregó, y él, mi exmarido, murió convencido de que su propio hijo no lo quería ver. Las lágrimas me cayeron sin ruido, pero no eran de rabia, eran de un dolor que venía desde un lugar más profundo, ese lugar donde se guardan las culpas que uno no sabe que tiene. Yo también había contribuido a ese silencio. Había creído en la calma aparente, en la idea de que las cosas se acomodan con el tiempo. El tiempo no acomoda nada, solo entierra más hondo lo que no se dice. Abrí una de las cartas. Era del primer año después del divorcio. Decía, papá, no sé si te enojas si te escribo. Mamá dice que eres feliz, pero igual quería contarte que saqué buenas notas. Te extraño. Tenía un dibujo al final, los tres, juntos, bajo un árbol. El tipo de dibujo que un adolescente hace cuando todavía cree que las cosas pueden volver a ser como antes. En otra carta, ya más madura, él escribía, a veces sueño que tocas la puerta. Me despierto y no hay nadie. Tal vez algún día podamos hablar sin rencor. La fecha era de 3 años antes de que el padre muriera. 3 años. Y ella había guardado todo eso en una caja,
como trofeos del control. Pero no fue solo eso lo que encontré. Había algo más en esa caja. Un sobre distinto, sin remitente, dirigido a mí. Abrí el sobre con las manos todavía húmedas de lágrimas. Dentro había una sola hoja, escrita con tinta azul. Era la letra de mi exmarido. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Nunca entendí por qué mi hijo se alejó de mí. Quise escribirle, pero siempre tuve miedo de que no respondiera. Si alguna vez sabes algo que yo no supe, díselo de mi parte. Nunca dejé de esperarlo. Tuve que sentarme en el suelo. El papel se me cayó de las manos. Era la prueba más cruel de todas. Él también había sido víctima del mismo silencio. Una mentira contada por amor o por miedo, no lo sé, pero que había destruido a 3 personas. Si alguna vez alguien te ocultó una verdad para protegerte, quédate conmigo, porque a veces esa protección es solo otra forma de condena. Y sin embargo, lo peor aún no había pasado, porque al día siguiente la madrastra vino a verme y traía algo que cambió por completo la forma en que recordaba a mi exmarido. Al día siguiente del funeral, el timbre sonó a media tarde. El cielo estaba gris y la casa olía a café frío y flores viejas. Miré por la ventana y la sexta parada frente a la puerta. Negro impecable, bolso pequeño, rostro sereno, ni una lágrima, solo ese aire de mujer que siempre parece tener el control de todo, incluso de la tragedia. No sé por qué abrí, tal vez porque quería entender, tal vez porque una parte de mí aún buscaba una explicación que hiciera todo menos cruel. Entró sin pedir permiso. Se quitó los guantes lentamente, como si el gesto le diera tiempo para encontrar las palabras adecuadas. No vengo a discutir, dijo. Solo quiero que sepas por qué hice lo que hice. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde había dejado las cartas la noche anterior. Su mirada se desvió hacia la caja abierta. Las vio, las reconoció. No trató de negarlo, solo exhaló, cansada. Lo sabía, murmuró. Tarde o temprano, ibas a encontrarlas. Su voz no era la de una villana, era la de alguien que se ha convencido de que el daño que hizo fue necesario. Tu hijo era solo un niño, dijo, con esa calma que hiere más que cualquier grito. Y tu exmarido, no podía con la culpa. No me refiero a ti. Había cosas que tú nunca supiste. La miré sin decir nada. Solo esperé. Esa pausa fue suficiente para que siguiera hablando. Él no soportaba la idea de ser un mal padre, y cada vez que tu hijo aparecía, se derrumbaba. Yo lo veía, lo recogía del suelo, le curaba la depresión, la culpa, los ataques de ansiedad. Así que decidiste borrarlo, dije. No fue una pregunta, fue una constatación. Decidí protegerlo, corrigió. ¿De qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De sí mismo, susurró. Cada carta lo hacía pedazos. Cada intento de ese chico era una herida nueva, y él me pedía. No quiero saber más de él hasta que esté preparado. Nunca estuvo preparado, así que hice lo que él no pudo hacer. Lo alejé. La escuché sin parpadear. Era una lógica tan enferma como humana. Quiso salvarlo del dolor, destruyendo el único lazo que aún lo unía a la vida. No era su esposa, dije finalmente, era su carcelera. Lo encerraste en una mentira para que no sufriera, y lo que lograste fue matarlo poco a poco. Ella me sostuvo la mirada, sin culpa, solo con esa serenidad de los que ya se han perdonado a sí mismos. Tú nunca lo viste cuando no podía respirar, susurró. Yo sí, y créeme, hay dolores que no se pueden permitir. Se levantó, caminó hacia la puerta. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa, un sobre pequeño, cerrado. Él escribió eso la última noche, dijo, para quien todavía tenga preguntas. Después, se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue el final de algo, aunque no supe de qué exactamente. Me quedé sola, con el sobre frente a mí. El aire olía a perfume caro y a polvo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una nota corta, escrita con su letra temblorosa. A veces el amor no salva, solo posterga la caída. Nada más, ni firma,
ni fecha, solo esa frase, una confesión y una despedida al mismo tiempo. Y entonces lo entendí todo. Mi hijo no habló para vengarse, habló para liberar a su padre de la mentira que lo asfixió hasta el final. Su discurso no fue un escándalo, fue un acto de amor. Esa noche decidí hacer algo que él nunca se atrevió a hacer, cerrar el círculo. Al día siguiente amaneció lloviendo. No una lluvia fuerte, sino esa fina, persistente, que parece venir del suelo y no del cielo. Fui al cementerio temprano, antes de que llegara nadie más. Llevaba conmigo una sola cosa, la última carta, la de mi exmarido. Esa frase seguía clavada en mi mente como un eco que no se va. A veces el amor no salva, solo posterga la caída. El camino de piedra estaba cubierto de hojas húmedas. Cada paso sonaba como una respiración cansada. Me detuve frente al nicho, sin flores, sin velas, solo la placa de mármol con su nombre. Me quedé un momento mirando las letras grabadas. ¿Cuántas veces había pronunciado ese nombre con amor? Con rabia, con nostalgia, y ahora, allí, todo cabía en un rectángulo frío. Saqué la carta de mi bolso, no para leerla otra vez, sino para despedirme. La desdoblé lentamente y la puse sobre la piedra junto con una de las cartas de mi hijo, la primera que él le escribió. El dibujo del árbol aún estaba intacto, aunque los bordes del papel se habían amarilleado. 2 cartas, 2 silencios. 2 verdades que nunca se encontraron en vida. Cerré los ojos y respiré profundo. El olor a tierra mojada me recordó los inviernos de cuando aún éramos una familia. Recordé a mi hijo corriendo por el jardín, a su padre arreglando la cerca, a mí preparando café. Momentos simples, tan llenos de cosas que dimos por sentadas. Nunca imaginamos que un día el amor tendría tanto que esconder. Abrí los ojos y hablé en voz baja. No era una oración, ni una súplica. Era una declaración. Ya no voy a guardar tus mentiras, dije. Ni las tuyas, ni las de nadie. Mi hijo merece una historia limpia, aunque duela. Tú ya descansaste. Ahora nos toca a nosotros vivir. El viento sopló justo entonces, y las hojas del suelo se levantaron como si el cementerio respirara conmigo. Las cartas se movieron, y por un segundo pensé en sujetarlas, pero no lo hice. Las dejé ir. El papel se deslizó lentamente por la piedra y cayó sobre el barro. Se empapó, se deshizo, y con cada gota de lluvia sentí que algo dentro de mí también se disolvía: la culpa, la duda, el miedo a hablar. Caminé hasta el auto sin mirar atrás. Mi hijo me esperaba allí. No dijo nada cuando me vio. Solo abrió la puerta del copiloto y me dejó entrar. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era un tipo de paz. La paz que llega cuando ya no quedan mentiras que sostener. ¿Lo hiciste?, preguntó finalmente. Asentí. Sí. Entonces vámonos. Encendió el auto. El limpiaparabrisas movía la lluvia de un lado a otro, como si quisiera borrar la escena del día anterior. Durante un rato, ninguno habló, hasta que, sin mirarme, dijo algo que me partió el alma y al mismo tiempo la remendó. No quería arruinar el funeral, mamá. Solo quería que él descansara de verdad. Lo miré. Su perfil, serio, tranquilo, me recordó al hombre que alguna vez amé. El mismo gesto en la boca, el mismo modo de mirar hacia el horizonte. Por primera vez, entendí que no todo lo que perdemos se va para siempre. A veces vuelve, transformado en las personas que amamos. Apreté su mano, él la sostuvo, y por un instante, el silencio dejó de doler. Pero esa noche, al volver a casa, encontré algo que no esperaba: un mensaje en mi buzón, sin remitente, sin firma, solo una frase escrita con tinta negra: no todos los muertos descansan. La casa estaba en silencio cuando regresamos. Mi hijo se fue a su cuarto sin decir palabra. Yo me quedé un rato en la cocina, mirando la luz del refrigerador como si fuera una ventana al pasado. La lluvia seguía cayendo, fina, constante, llenando el aire de ese olor a tierra húmeda que a veces parece tristeza. Fui hasta el buzón de la entrada. Lo hice sin pensar. Una costumbre vieja,
de cuando aún esperábamos cartas, notificaciones o facturas que podían esperar al lunes. Abrí el buzón y ahí estaba un sobre pequeño, gris, sin remitente. El papel estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia solo unos minutos antes. Lo tomé. No había dirección, ni sello, ni nombre. Solo mi inicial escrita con una tinta negra corrida por el agua. L. Entré de nuevo. Encendí una vela, no por dramatismo, sino porque la electricidad había fallado con la tormenta. La luz temblaba sobre las paredes y por un instante la casa pareció respirar. Rompí el sobre con cuidado. Dentro, una hoja doblada. Pocas palabras. Solo una frase. No todos los muertos descansan. Algunos esperan a que se diga toda la verdad. Nada más. Ni firma, ni explicación. Solo esa advertencia escrita con una letra que no reconocí. Me quedé quieta. La vela parpadeó y el viento coló una corriente fría por debajo de la puerta. No sentí miedo, sentí respeto, porque, después de todo, tal vez era cierto. Tal vez hay almas que no descansan hasta que los vivos hacen su parte. Doblé el papel y lo guardé dentro del sobre. Lo coloqué en la repisa, junto a una vieja fotografía, los tres, sonriendo, un verano cualquiera. Mi exmarido, mi hijo y yo. Una familia que existió por un tiempo breve, pero suficiente. Miré la foto un largo rato y, por primera vez, no sentí rencor. Solo una ternura antigua, esa que queda cuando el dolor se calma y uno puede ver todo lo que fue sin desear que sea distinto. Fui hasta la ventana. La lluvia comenzaba a cesar. Las luces del vecindario se reflejaban en los charcos como si fueran estrellas caídas. Respiré hondo. El aire olía a fin y a comienzo al mismo tiempo. Tomé el sobre otra vez y escribí detrás, con la misma tinta negra, ya lo dijimos todo. Luego lo dejé sobre la mesa, al lado de la caja vacía donde antes estaban las cartas. Me senté, miré la vela hasta que se consumió por completo, y entendí que ese era el verdadero final, no el silencio, sino la palabra que lo rompe. Si alguna vez guardaste una verdad por miedo a destruir algo, escríbelo abajo. A veces contarla no cambia el pasado, pero puede darle descanso a alguien que todavía espera. No todos los muertos descansan, algunos esperan a que hablemos por ellos.